Bien. Martina, ¿me va a ayudar ya mi audífono, por favor? Bienvenidas a la clase entonces. Hoy día, ¿cierto? Nos vamos a centrar en revisar este ensayo que ustedes dieron la semana pasada o antepasada. Y la idea primero es preguntar si todas pudieron rendir el ensayo. Sí, yo lo rendí. Sí, Ya. Sí, yo también. Súper. Lo rendí, lo No, rendí. profe, yo no. ¿Quién no? Francisca Mato. Ya, Francisca. Y ya, y no pudiste, No, no alcancé. De hecho, hoy día estaba revisándolo y salía que ya se había cerrado ya. Sí, no sé, ya terminamos porque de hecho por eso ahora lo estamos revisando. Pero de todas maneras, Sí. Nayaret, o sea, perdón, Francisca, Francisca. yo les voy a mandar, les decía, no sé si alcanzaste a escuchar, les voy a mandar el PDF del ensayo y les voy a mandar la pauta, que viene aparte obviamente. Entonces la idea es que usted ahí con la mayor madurez vea ¿Ya? primero el ensayo, lo hace, ¿cierto? Y después vas revisando con la misma pauta que mandé a ver si lo tuviste bueno o malo. ¿Ya? Profe. Así que con eso ya más o menos va viendo. Ahora, se supone que los ensayos para ustedes van a ser por ahí por el 5 de septiembre. Ah, sí, falta poquito. Sí, esa es la primera fecha que hay, ¿ya? Y en el caso del lenguaje, en realidad nosotros como que igual ya tenemos, si es por materia, en realidad tenemos como abarcado ya bastante, porque el lenguaje en realidad lo que más se abarca es la parte de comprensión lectora, y eso se va obviamente ahí relacionando con un poco del contenido. Y en el ensayo que hicimos, tratamos de hacer un poquitito eso, ya comprensión lectora con contenido de acuerdo a lo que se está viendo en los libros. Si ustedes revisaron todos los libros, al tiro, si ustedes revisaron todos los libros, en general el contenido no cambia, el contenido para todos los libros del 1 al 6 en general es argumentación, ¿ya? Y por ahí hay algo de literatura, pero es como bien poquitito, pero en general está asociado a la argumentación, al discurso público, ¿ya? Está hacia eso un poco orientado los libros de ustedes. ¿Qué me iban a preguntar recién? Yo tengo solo Ahí, apaguen los micrófonos algunos para que no se sature. El día ese es Debbie y el ángel y Maymory vienen de pesca. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Yo también. Yo tengo casi todo. Lo que ustedes dicen por de el la- link. Mira. La mataré y verán y no les gusta. ¿Quién ¿Alguien? me ¿Quién está con el micrófono abierto ahí? ¿La de ayer parece? ¿Puede ser? No. Hilda, no sé, que se escuchen ahí los chiquillos. Para que no se acoplen. Alguien me iba a preguntar algo, pero no sé quién era. Habían otros compañeros que querían entrar y estaban preguntando por el link. Ah, ahí está, ya. Pero Andrea lo envió, lo compartió. Sí, no, pues si yo igual se los mandé. Ah, pero lo mandaron a los. Ya, bueno, en fin. Ah, pues que yo mandé. Oh, se cansa. Sí, ya. Tampoco. Ahora me acabo de dar cuenta cuál fue mi error. Pues mandé la cuestión al revés. Hasta sí soy de pajarita. Ya. Pero bueno. Mandé al grupo de Huelquín. Ya, sí, no, sí estamos. Grupo, Ok, sí. lo mandé al otro. Ya. Estamos chiquillos y chiquillas. Benito, bienvenido. Ahí. Ya. Vamos entonces. A ver. De las que hicieron el ensayo, vamos a ir viendo porque también para ir optimizando la revisión. Este primer texto, ¿tuvieron muchas dudas en este texto del Chile campeón? A ver si se acuerdan. Sí, yo sí. Ya. Vamos a ir viendo entonces. ¿Sí? Incluso lo que pasa es que yo lo hice online. Y como arriba salía el tiempo, y como bien, pues, mientras el tiempo avanzaba, me puse muy nerviosa, aparte que como no tengo lente me costaba leer las letras, no me fue nada muy bien y apretaba lo primero que veía porque no veía bien y no podía poner de otra forma la prueba para hacerla con la letra más grande. No la podía ampliar. No, así que por eso más me fue mal, no porque no haya sabido, sino porque me costaba leer y se me nublaba la vista, entonces por eso no la pude, claro. Hice como 17, 18 buenas, creo, no tengo más que eso. Ah, chuti, ya. Sí, sí.
A ver, ¿quién me dice aquí que me está esperando para entrar? No sé si... ¿hay alguien malo? Ah, aquí. Ahí sí. No sé si... ahí estoy Y, admitiendo. y aparte donde se ve arriba, se veía el tiempo que daba, uno va, se ponía nerviosa al ver los minutos arriba. Claro, sí, pues sí, es verdad. Porque sale de ahí más, oye, va pasando la hora y todavía no respondo. Oh, claro, ahí ya se empezó le empezaron a dar los Claro, tururú. sí, ahí me fue y ya, dije, ah, ya. Bueno, lo que sea, lo que Dios quiera, dije yo, si me va mal, pero no porque no sepa, sino por Ya. tan piqui. Entonces vamos viendo este primer texto. Yo aquí tengo, para no estar cambiando a cada rato la página para ustedes, tengo, ¿cómo se llama? Tengo la pauta aquí, como para no tener problema. Ay, ¿qué dice? Ya. A ver, dice. Bueno, primero, ustedes cuando lean un texto, fíjense en todos los datos, entre comillas, que uno va dando. Por ejemplo, en este texto aparece Chile campeón y aparece Chile campeón con signos de exclamación. Por lo tanto, quiere decir que estamos alegres, entre comillas, porque algo pasó con Chile que es campeón. Y además, fíjense en la fotografía. Esa fotografía, ¿qué es lo que refleja? Refleja que están levantando un trofeo. Aquí tenemos a un grupo de personas que al parecer están asociadas a un deporte. ¿A qué deporte puede ser? Y si es que uno tiene la noción, ¿jugadores de qué son estas personas que aparecen en la foto? De fútbol. Fútbol, ¿cierto? Ahí uno ubica al Sánchez, Valdivia, no sé, yo no soy muy experta, pero los que más conoce uno, ¿cómo se llama este otro caballero? Vidal, qué sé yo. Ya. Vidal. Entonces, inmediatamente me lleva a pensar, ¿cierto? Y si dice campeón, es porque hubo un campeonato y porque en este caso Chile lo ganó, ¿ya? Y después vamos viendo los otros indicios. 5 de julio de 2015, entonces ya, ojo, 2015, ya sea ese año o antes, entonces algo pasó, algo hizo este grupo de jugadores que hace que Chile sea campeón de algo. Y después vamos viendo qué pasa. Dice, pasan las horas y la obtención de la Copa América adquiere otras tonalidades y resonancia. Aquí entonces van contextualizando que este campeón, este Chile campeón, está asociado a la Copa América. ¿Ya? Y dice, colectivas e individuales. Mientras logramos racionalizar por completo el proceso que llevó a La Roja a la obtención de este inédito logro, profundicemos la sensación de gritar campeones por primera vez en nuestra historia. Entonces, ese es su micrófono porque nos estamos acoplando ahí entre que yo hablo y hay más ahí sonido. Entonces, ¿cuál es la gracia de este primer párrafo? En el fondo hacen mención a la obtención del campeonato de la Copa América, pero además dice que profundicemos en la sensación de gritar campeones por primera vez en nuestra historia. Por lo tanto, inmediatamente nos lleva a pensar a que Chile, en este caso, no había obtenido, por lo menos en este ámbito del que van a hablar, no había obtenido ese tipo de premio. Nunca había sido campeón. Entonces, la idea, y a partir de lo que ahí dice, es que van a analizar un poquitito qué significa para los chilenos ser campeones de algo, ¿ya? A eso apunta. Y después dice, no hace mucho un amigo me dijo, durante toda mi vida temí por la muerte de mis padres. Ahora que no están, no sé a qué tenerle miedo. Su pequeña confesión evidenciaba un claro y súbito cambio de paradigma. Entonces, fíjense, a partir de esta cosa de ser campeones, cambia inmediatamente la mentalidad de las personas. ¿Ya? O sea, ahora, a partir de la declaración que hace este señor, ya no le tiene miedo a nada. Porque lo primero que temía era la muerte de los papás lamentablemente ya no están, por lo tanto ahora ya no tiene que temer. Y eso ya es un cambio de mentalidad. ¿A qué temerle desde ahora si su principal miedo ya se había materializado? Le ocurre lo mismo al Chile futbolero, después de la obtención del título conseguido en definición por penales. Perdón, aquí esto lo hacen como pregunta.
¿Le ocurre lo mismo al Chile futbolero después de la obtención del título en definición a penales? Me refiero a que tras el remate de Sánchez, una ejecución que reivindicó a Alto Cupillano por precisión técnica y reverencia, nuestro fútbol por fin se convirtió en campeón. Entonces, fíjense, lo que pasa aquí es que dicen que Chile por primera vez es campeón de algo. Hacen un ejemplo con una persona que no le tenía miedo a una sola cosa, pero eso ya fue, por lo tanto, después de eso ya en realidad no tiene que temerle. Y a partir de eso comparan con la sensación de la gente que es futbolera y que en realidad, una vez que obtienen el título de campeones, en realidad ya no le tiene miedo a nada, ¿ya? Dice, salimos de ser una especie de eslabones perdidos de parias, sentados geográficamente al lado de gigantes del balompié mundial, como argentinos, brasileños y uruguayos. Entonces, fíjense, aquí la gracia es que nosotros siempre, chilito lindo, como que siempre nos echamos para abajo, y como que miramos al resto que es mejor que nosotros. Y dentro de esos que son mejores que nosotros, están los argentinos, los brasileños y los uruguayos. Pero resulta que ahora pasamos de eso, de ser como el labor perdido, pasamos a ser mejores que ellos. Y por eso dice, se acrecienta ese sentimiento de plenitud e imbatibilidad que en la práctica puede ser muy efímero, pero que hasta ahora no logra permear un estado anímico tan especial como Virgen, sentirnos campeones. O sea, no hay nada mejor que sentirse campeón de algo, y en el caso de Chile, con mayor razón, ¿ya? ¿Hasta ahí se va entendiendo un texto, chiquillos? Sí, un poquito. Ya. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, bien. Estoy mandando aquí. Sí, bueno. Estoy mandando eso está aquí. entendiendo. Ya, ahí estoy mandando el link. Me lo pidieron. Entonces, hoy se transformó en pasado, en historia, en una película de blanco y negro. Desde la noche del sábado, el hincha nacional dejó atrás su complejo. Entonces, fíjense la importancia, yo no soy futbolera, pero fíjense la importancia del hecho de haber salido campeones. A partir de salir campeones, el chileno promedio, dice, ya dejó atrás su complejo. Y hoy mira de igual a igual a cualquiera, sobre todo porque le ganó a uno de los grandes. ¿Ustedes se acuerdan de ese partido? ¿Con quién fue? Sí, por Argentina. Ya, po, o sea, más encima, no le ganamos a cualquiera, le ganamos al rival que siempre quisimos ganarle. Y le A los ganamos, dos, los dos veces ganó Argentina. Yo ni siquiera jugué, pero uno igual dice le ganamos, ¿cierto? Yo miré el partido nomás, pero igual uno dice le ganamos. Racionalmente, este momento tiene muchas otras lecturas, pero no estamos en la era de la razón, sino en la del primer sueño. Las imágenes de la final no abandonarán nunca a quienes estuvimos en el Estadio Nacional y presenciamos el comienzo de lo que puede ser una etapa distinta. Lo hicimos, o de otra forma, o dicho de otra forma, podía hacerse, con autoridad, con buen fútbol, con carácter y atrevimiento. O sea, fíjense que el cuento aquí es que hasta el año 2015, hasta cuando fue ese partido, hasta antes de ese partido, todos nos sentíamos menospreciados. Y la típica era, jugamos como nunca, perdimos como siempre, porque como que uno está acostumbrado a perder. ¿Ya? Esa era como la tónica. Pero después de este partido, ¿qué pasó? Ganamos y todo, y aunque uno no haya jugado ni partido, ganamos, le ganamos a Argentina, somos los campeones, somos los mejores. Entonces, fíjense la importancia, ¿ya? Insisto, yo no soy futbolera, pero igual miré ese partido, igual salí a celebrar, y igual salimos de los autos, qué sé yo. O sea, ese es el cuento. En adelante habrá que apelar a proyectos de desarrollo distintos y a potenciar nuestras formas de planificación y posibilidades de financiamiento para los más jóvenes, tanto en el fútbol como en los otros deportes practicados en Chile. Todo esto forma parte de otro capítulo. Por ahora nos basta, y permítanme la licencia, con disfrutar de un título que hasta hace un par de semanas se veía tan lejano que tarda en ser asimilado y en hacerse propio. Cuesta cambiar los paradigmas. Mi amigo recién lo está descubriendo, y con él, aunque por otras razones, 17 millones de chilenos hacen lo mismo. Entonces, fíjense, insisto, nosotros hasta esa fecha estábamos acostumbrados al partido de fútbol que en la fase final se perdía. Pero después de ese día cambió la mentalidad. Inclusive
ya los niños, ¿cierto? Los jóvenes de ahí miraban obviamente con otro ojo, ¿y por qué no vamos a ser campeones? Y lo veían como una realidad, algo que a nosotros nos costó entender. ¿Se fijan? Entonces, eso es. ¿Ya? Y de ahí entonces la primera pregunta es saber qué tipo de texto es el que acabamos de leer. ¿Es un cuento? ¿Es un reportaje? ¿Es una entrevista? ¿O es un artículo de opinión? Y ahí tengo que ir descartando. Para mí fue como un artículo de opinión. Ya, ¿y por qué? Porque el que está hablando es Marcos Sotomayor. Ya. Él está hablando sobre el partido, sobre los hinchas y sobre lo que él piensa de cuando ganaron, al equipo que le ganaron. Porque un reportaje no está diciendo a quién lo entrevistó. Una entrevista tampoco dice a quién le está entrevistando. Entonces, si no es un cuento, es un artículo de opinión, porque tampoco hay nadie que está contando una historia, algo que nosotros vimos. Ya, se fijan, aquí no hay, primero, esto no es ficción. Exacto. Para empezar, no es ficción, aquí no hay una historia inventada, es algo que ocurrió y que nosotros vivimos, por lo tanto, inmediatamente se nos va esta cosa de que sea un cuento. Como bien dice por ahí, un reportaje no es, básicamente porque esto no forma parte de una investigación. Un reportaje siempre forma parte de una investigación. Una entrevista tampoco puede ser, porque para que sea entrevista tiene que tener el formato de pregunta-respuesta. Y aquí no aparece pregunta-respuesta, por lo tanto, ya inclusive por descarte, inmediatamente me voy al artículo de opinión. Pero si quiero comprobar que es un artículo de opinión, me voy a las palabras o a las frases, ¿cierto? A los términos que hacen que sea un artículo de opinión. O sea, por ejemplo, cuando dice aquí, esta cosa de una ejecución que reivindicó el Tocopillamo por precisión técnica e irreverencia, o sea, eso lo dice él. Ya, después dice, salimos de ser una especie de eslabones perdidos, según él, a lo mejor hay otra persona que nunca se sintió un eslabón perdido. Esta cosa de gigantes de balompié mundial, o sea, esto de gigante es él el que le da ese toque, ¿ya? Sentimiento que puede ser efímero para él, ¿ya? Después, esta cosa, ¿cierto? De que, a ver, ¿dónde dice? De que podía hacerse con carácter y atrevimiento. Entonces, básicamente eso es lo que va haciendo, ¿cierto? Que esto sea un artículo de opinión. ¿Ya? Bien. Entonces era la alternativa D. Después, ¿por qué el autor comienza con el relato de su amigo? ¿Por qué lo hace? ¿Qué creen ustedes? ¿Porque se siente cómodo con la victoria? ¿Porque quiere realzar la alegría que le produce el triunfo? ¿Porque quiere ilustrar o ejemplificar que se pueden cambiar los paradigmas? ¿O porque expresa una confesión personal que muestra temor? La C. ¿Cuál? ¿La alternativa? La C. Ya, La porque C. quiere ilustrar que se pueden cambiar los paradigmas, ¿cierto? Bien, Sí. bien, Sí. porque en el fondo lo que hace él es comparar, y lo va haciendo con este ejemplo. Así como el amigo no creía que podía hacer tal cosa, nosotros lo estamos Claro. haciendo. Bien, súper bien. La C. Sí. Número 3. Según el texto, ¿cómo era el hincha chileno antes del triunfo? Y lo dice el texto, ¿ah? La B. ¿Cuál? Una especie de eslabón perdido. Ya, una especie de eslabón perdido, y lo dice textual. Pasamos de ser una especie de eslabón perdido a ser tal cosa. Entonces, bien, alternativa B. Súper. B. Después, se acrecienta ese sentimiento de plenitud e imbatibilidad que en la práctica puede ser muy efímero. Y aquí pregunto por la palabra efímero. ¿Qué palabra puede reemplazar a efímero? Breve. Breve, original, sostenido o desconocido. Breve. Breve, ¿cierto? En otro contexto también efímero puede significar pasajero, pero en este caso era mejor Sí, breve. breve, ¿cierto? Sí. Que en realidad fue un sentimiento cortito ahí. Bien, Sí. súper bien, alternativa A. Después, ¿con qué fin se hace referencia en el texto a una película en blanco y negro? Cuando dice, eso lo dice aquí arriba,
Dice, hoy eso, esa cosa de no ser campeones, se transforma en pasado, en historia, en una película de blanco y negro. Ahí a eso se refiere. Cuando dice que todo eso se transforma en una película de blanco y negro. ¿A qué se refiere? Yo ¿La B? puse la B. Bueno, ¿cierto? Destacar que la falta de trofeo quedó en el pasado, ¿sí? Sí. Sí, esa puse yo. A eso punta, precisamente. Quedó en el Sí. pasado. Por eso se habla de blanco y negro, porque las películas antiguas eran en blanco y negro. ¿Ya? Por eso se habla que quedó en el pasado. Súper bien. Ve, yo esa la tengo mala porque yo la puse la que era la A. Ah, ya, claro. Lo ¿Sí? que pasa es que ese era el distractor. Caíste Sí. en la trampa. ¿Ah? Sí, sí. Claro, porque en el fondo no se dice que el equipo chileno era gris. Yo igual le puse la letra A. Claro, Sí, pues, esa la tengo ahí mala. cayeron en la trampa. Pero ¿dónde Sí. tenían que fijarse? ¿Dónde tenían que fijarse desde donde empezaba? O sea, en realidad tenían que enlazar estos dos párrafos. Porque aquí Claro. dice, se acrecienta un sentimiento de plenitud, aunque puede ser breve, pero que ahora no importa que sea breve, lo disfrutamos igual. Esta cosa de sentirnos campeones, ¿cierto? Hoy dice eso de ser eslabón perdido, porque en el fondo ahí es donde uno hace la relación. Eso de ser poca cosa, por decirlo así, queda en el pasado, queda en la historia, queda en una película de blanco y negro. O sea, y eso de película de blanco y negro es porque es una película vieja. Claro. ¿Ya? A eso apunta. A eso apunta. Ya, súper. Súper. Pero en todo caso, se distrajeron con el distractor, ¿cómo se llama? Con el distractor correcto, entre comillas. Era mejor que se distrajeran con ese que con otro. ¿Ya? Claro. Porque lo que aparece aquí ya aparece en otros párrafos, entonces no tenía nada que ver. Así que era como el distractor cercano. Sí. Ya, 5 bien, alternativa B. Después, ¿qué argumento entrega el autor para sostener que posiblemente, o sea, a partir de todo esto, comienza un nuevo paradigma? La C. La C. Ya, esta es la 6, ¿cierto? Bien. ¿Y dónde Sí. aparece eso? En el párrafo 5, cuando dice, se acrecienta ese sentimiento de plenitud e imbatibilidad, que en la práctica puede ser efímero, pero que ahora no permea un estado anímico de sentirnos campeones, ¿cierto? Por lo tanto, a partir de esto, ahora nadie nos mire en menos, miramos de igual a igual a cualquiera, aquí Claro. viene aquí, argentino, brasileño, peruano, ¿ya? Bien, súper bien. Por eso cambia el chip, cambia, ¿cierto?, esta mentalidad. Súper, súper bien. Y ahí teníamos el primer texto, ¿ya? ¿Ahora se entendió, sí, el texto? ¿Se entendió mejor? Sí, yo lo entendí bien. Sí. Ya, súper bien. Chao. Ya. Ya. Nos quedan 10 puntos. Ya, este es más larguito, así que lo vamos a dejar. Después yo, a las que no hayan hecho el texto, se los voy a mandar y lo pueden hacer con más calma. Pero quiero que nos vayamos a este, que es cortito. Dice, Roma no es solo una de las mejores películas de la década. Es un gigantesco milagro que ignora cualquier tipo de desvío para encontrar su camino directo al corazón. Una muestra de cine inmejorable, inigualable e irrepetible que nos invita a observar, juzgar y recordar, junto a su artífice, un breve pasaje de su existencia con la mayor autenticidad, lo cual en los tiempos que corre es algo impagable. Ya, esto es cortito, pero no por eso menos importante. Lo primero que hay que decir aquí, fíjense bien, hay que ver todo. La fuente dice, esto aparece en www no sé cuántito, críticas, Roma, película maravillosa de cada prodigiosa obra de arte. Entonces, esto igual hay que tenerlo en cuenta. Cuando aparecen las fuentes, cuando aparecen los autores, hay que tenerlo en cuenta porque para algo me va a servir, ¿ya? De aquí entonces, de acuerdo con lo planteado en el texto, podemos decir que es de tipo expositivo, narrativo, argumentativo, noticioso. ¿Y por qué? Ahí aparecen las... Puede ser la B o la C. Digo yo. La C. La C. Ya. Argumentativo, dice.
porque se muestra una opinión en torno a la película La Roma. película Roma, sí. Ok, ¿y dónde tengo las opiniones? Súper rápido. Inmejorable, inigualable, irrepetible. Después dice, es algo impagable. Es una de las mejores películas de la década. Es una de las Eso mejores que yo películas de la tengo, década. o sea, tengo miles, o sea, no sé si miles, Sí, pero tengo harto ahí para decir que hay opinión. ¿Se fijan? sí. Todo eso tiene que ver con opinión. Así que sí, súper bien. Es un texto argumentativo. Y si tengo una duda, de si es argumentativo o no, me tenía que fijar en esto, donde está la fuente y donde dice que es una crítica. Fíjense en ese detalle. Si es una crítica, es sí o sí argumentativo. Si eso lo vimos, Argumentativo. eso lo vimos, ¿ya? Bien. Ahí, silencio en el micrófono, please. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a una opinión planteada por el emisor del texto? Dice, Roma es una muestra de cine inmejorable, inigualable, irrepetible. Más que una película, es un trozo de vida. Está coronada por los grandes planos generales, o es una película más maravillosa de la década, una obra de arte. A ver, ¿cuál será? En la 15. Yo le puse la A. Alternativa A. Ah, ¿Cierto? Súper, sí, súper bien. sí. La. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el distractor? Ojo, ojo. El distractor más cercano era este, la D. Pero Es una película. Pero ojo, ese era el distractor, pero ese distractor yo lo saqué de aquí, de aquí de la fuente. ¿Ya? Si no me Entonces, equivoco, profe, yo puse la D. cayó la trampa, pues, ¿ves? Pero era Igual la que ahí en la de. era la ya, era la trampa, era la trampa. Pero era la A. Y eso está porque, ojo, dice una opinión planteada por el emisor en el texto. Y esto, si bien aparece en la fuente, pero el texto, el autor no lo plantea. ¿Ya? Ahí estaba la trampa. Ahí estaba la trampa. Ah, ya, perdón, pero tenía que hacerlo. Ya, la 15 era la A. Bien. Después, la 16. Ah, ya, bueno, esas dos no, pues era cortito. Era cortito. Y aquí teníamos otro tipo de texto, que aunque ustedes ven que es como una especie de imagen, pero en realidad igual es un texto, eso es un texto multimodal, ¿cierto? Y que habla en este caso de el dejar de fumar. Dice, ¿por qué es tan difícil dejar de fumar? Habla de que un cigarrillo contiene más de 200 componentes químicos, voy a aumentar la imagen ahí para que lo puedan ver bien. Entre ellos está la nicotina, hay una sustancia que puede llegar a ser adictiva como la cocaína, hay un efecto adictivo, se muestra todo un proceso de cuando uno fuma el cigarro, dice con el tiempo el sistema nervioso se adapta, la persona necesita más nicotina, y qué pasa con el cigarro cuando se termina, y hay un ciclo ahí. ¿Qué pasa cuando uno deja de fumar? Hay mareos, ansiedad, irritabilidad, dificultad para concentrarse, dolor de cabeza, aumento de apetito, estreñimiento. Pero dice también que una persona que deja de fumar antes de los 30 aumenta su expectativa de vida en 10 años. Me salvé. Y eso, ¿cierto? Aparece en esta fuente que es el portal de la H. Entonces ahí, si ustedes después pueden verlo con más detalle. Entonces, según el afiche, ¿cuál es una ventaja de dejar de fumar antes de los 30 años? La B. Ya, La B. aumenta la expectativa de vida, Baja un poquito, ¿cierto? Julio. Súper, aumenta Sí, la expectativa de sí. vida porque ahí lo dice. Aumenta la expectativa de vida en 10 años. Súper bien. ¿Cuál será el propósito de este texto? Sí. ¿Para qué hacen este texto? La A. Para convencer de dejar de La A. fumar, para La A. informar. La A puse yo. Ya, a ver, fíjense. No sé. ¿Será para convencer, para informar, para ejemplificar o para descubrir? Sí, ok, estamos bien. Dígame de nuevo la respuesta. Me la habían dicho bien. Lo que pasa es que me dijeron todos juntos. Sí. Ya, una me dijo la C, pero varios me dijeron la La A. La B. Yo dije la A. La Ya. B. Hay un detalle, fíjense. ¿Pudiese ser informar? Sí, eventualmente, si es que me habla de adicciones. Pero miren el detalle, dice informar sobre adicciones. Pero aquí resulta que me hablan exclusivamente del cigarro. De fumar, del cigarro, sí. Entonces ya no me sirve adicciones, porque adicciones tenemos hartas y de distinto tipo. Entonces ya No, de ahí se veras, me pues. va.
Ahí podría ser informar, pero adicciones ya no. La D. Ejemplificar efectos de nicotina no me sirve porque resulta que no me da ejemplos. No me dice, no me da solamente ejemplos de la nicotina, sino que me habla de lo que pasa cuando uno deja de fumar. Descubrir los compuestos del cigarrillo, no, porque no me dicen que es No, lo que porque es un habla. cigarrillo. No, Por lo dije la A. tanto, por eso muy bien todos los que dijeron la A, el propósito de este afiche es convencer para dejar de fumar. ¿Por qué? Porque parte diciendo por qué es tan difícil dejar de fumar. Y ahí me dicen por qué, porque un cigarrillo tiene nicotina y la nicotina es adictiva y ese es el efecto que produce. Y por eso que yo le digo a usted que deje de fumar, no me lo dicen, pero por eso trata de convencer a través de hechos concretos, ¿cierto? Que me dicen que puedo disminuir, o sea, aumentar, perdón, mi expectativa de vida en 10 años y que quizás si yo dejo de fumar me va a pasar esto, pero mi logro va a ser esto. ¿Se fijan? Así que eso. Ya. ¿Ya? Bien. Así que alternativa A. Me distraje porque escuché que mi mamá estaba hablando y no sé si estaba llorando o estaba riendo, por eso me quedé colgando. Disculpe. Rápido. Ya. Número 18. ¿Por qué se generan los síntomas de abstinencia físicos y mentales? Y eso Por está ausencia aquí. de nicotina. Por la ausencia de la nicotina. Ya, ahí estaba. Miren, y en esa parte del texto está la respuesta. La ausencia de nicotina origina síntomas de abstinencia físico-mentales tales como, ya. Entonces, ahí estaba. Muy bien. Por la ausencia de nicotina. Alternativa C. Y por último, con esto vamos a terminar. Según el texto, ¿con qué sustancia se compara el efecto adictivo de la nicotina? Y eso está en el texto. Con la cocaína. Muy bien, ¿cierto? Me dicen que el efecto adictivo que tiene es solo comparable con la cocaína. Y eso está ahí. Con la cocaína, sí. Está aquí. Dice, un cigarrillo contiene más de 200 componentes, dentro de ellos la nicotina, una sustancia que puede hacer llegar tan adictiva como la cocaína. Ya ahí está, textual. Entonces ahí ya no se puede, ¿cierto?, refutar esa respuesta. Bien, eso es súper bien, súper bien, súper bien. Entonces, a ver, aquí los invito yo. Cuando tengan que hacer el otro ensayo, ¿cierto? En el fondo, acuérdense de este momento, así como lo estamos viendo. Fíjense que nosotros llevamos, ¿cuánto? 40 o 45 minutos. Y ustedes tienen 90 para hacerlo. Por lo tanto, tienen que hacerlo tal cual como lo estamos haciendo ahora, ¿cierto? Lo hacen con calma, lo van viendo, si pueden ahí tratar yo no sé si lo pueden descargar o no, pero tratar de ir viendo con calma, ¿cierto? Cada cosa antes de responderlo. Ya, por último, con un cuadernito al lado pueden ir viendo las alternativas y ver en el texto qué es lo que pudiese ser, ¿ya? Y no responder así como al tiro. Yo la imprimí, profe, a las pruebas, la tengo impresa. Ya, ve súper bien. La imprime todas, de los 4 ramos, sí. Ya, y qué bueno eso, porque